En el silencio del universo, solo escucha. No temas, porque siempre estoy a tu lado. En este momento, deseo compartir contigo un descubrimiento que puede cambiar tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el increíble poder que reside en las palabras que pronunciamos todos los días? No es casualidad, es un regalo divino. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 se nos revela un recordatorio poderoso y reconfortante, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Estas palabras no son simples letras en una página, son una promesa divina, una guía para vivir con propósito y esperanza. Cada día enfrentamos una tormenta de palabras, palabras que nos dicen quiénes somos, qué podemos lograr y cómo debemos vivir. Pero en medio de ese ruido, hay una voz tranquila y firme que espera ser escuchada. Una voz que nos llama a descubrir el poder transformador de nuestras propias palabras cuando están guiadas por la luz divina. En Proverbios capítulo 18 versículo 21 se nos revela otro principio vital: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de crear o destruir, de dar vida o provocar muerte. Cada expresión, cada afirmación, es una semilla que plantamos en nuestro propio jardín de la existencia. Imagina tu vida como un lienzo en blanco y cada palabra que dices como un trazo en ese lienzo. ¿Qué imagen estás pintando? ¿Estás construyendo un paisaje de amor, esperanza y gratitud? ¿O, por el contrario, te encuentras atrapado en un ciclo de negatividad y desesperanza? Descubrir el poder de la palabra guiada por la luz divina implica reconocer que cada palabra que pronunciamos tiene un propósito, una influencia en la trama de nuestras vidas. No somos meros espectadores, sino coautores de nuestra historia. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a utilizar nuestras palabras de manera más consciente y alineada con la voluntad divina? En primer lugar, toma conciencia de tus pensamientos. La forma en que piensas influye directamente en tus palabras. Si cultivas pensamientos de amor, gratitud y bondad, esas serán las semillas que plantarás con tus palabras. Recuerda que cada palabra negativa que pronuncias es una oportunidad perdida de sembrar amor y esperanza. En segundo lugar, sumérgete en las Escrituras. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y guía. Al alinear nuestras palabras con los principios bíblicos, permitimos que la luz divina ilumine nuestras expresiones. No se trata solo de repetir versículos, sino de internalizar la verdad que contienen y permitir que transformen nuestra manera de hablar y pensar. En tercer lugar, practica la gratitud. La gratitud es un lenguaje universal que conecta nuestro corazón con la abundancia divina. Agradece por las bendiciones, incluso en medio de las dificultades. Al hacerlo, transformarás tus palabras en un testimonio de confianza en la providencia divina. Recuerda, cada palabra que pronuncias es un paso más en tu viaje. Estás escribiendo tu propia historia y cada capítulo está lleno de oportunidades para reflejar la luz divina. Ahora que has reflexionado sobre el poder de tus palabras, es hora de explorar cómo éstas afectan no solo tu entorno, sino también tu propio ser. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cada palabra que pronuncias tiene un eco en tu corazón, y es este corazón el que da vida a tus acciones y decisiones. Imagina tu corazón como un jardín. Las palabras que plantas son las semillas, y cada día riegas ese jardín con tus pensamientos y expresiones. Si permites que las palabras de amor, compasión y fe florezcan, tu corazón se convertirá en un santuario de paz. Sin embargo, si siembras semillas de odio, resentimiento o duda,
tu jardín interior se verá afectado. La transformación comienza desde adentro. En Romanos capítulo 12 versículo 2, se nos insta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación implica cambiar la forma en que hablamos, eliminando las palabras negativas y reemplazándolas con declaraciones de fe y positividad. Entonces, ¿cómo puedes iniciar esta transformación? Comienza por escuchar tu propio discurso interno. ¿Te hablas con amor y compasión o te criticas constantemente? A menudo, somos nuestros críticos más severos, pero es momento de cambiar esa narrativa. Dios te ve con amor incondicional y debes aprender a hacer lo mismo contigo mismo. Además, observa cómo hablas de los demás. Las palabras que utilizas para describir a tus semejantes reflejan tu corazón. Siempre hay espacio para la corrección amorosa, pero asegúrate de que tus palabras estén impregnadas de compasión y respeto. Recuerda las palabras de Efesios capítulo 4 versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La transformación del corazón también implica perdonar y soltar resentimientos. Si permites que el rencor se arraigue en tu corazón, tus palabras llevarán consigo esa carga. En cambio, practica el perdón y deja que tus palabras sean portadoras de reconciliación y paz. Al explorar la transformación del corazón a través del poder de la palabra guiada por Dios, te embarcas en un viaje hacia una vida más plena y significativa. Cada palabra positiva que pronuncias es como un rayo de luz que ilumina tu camino y el de aquellos que te rodean. Ahora que hemos explorado el impacto de nuestras palabras en nuestro entorno y en nuestro propio corazón, es hora de considerar cómo nuestras expresiones pueden influir en la comunidad que nos rodea. En Mateo capítulo 5 versículo del 14 al 16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, a dejar que nuestras buenas obras brillen ante los demás. Pero, ¿cómo podemos ser esa luz? La respuesta yace en el poder de nuestras palabras. Imagina que tus palabras son faros que iluminan el camino de aquellos que te rodean. Cada palabra de aliento, sabiduría y amor es un destello de luz que disipa la oscuridad en la vida de los demás. Pero también es importante recordar las palabras de Santiago capítulo 3 versículo del 9 al 10, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de unir o dividir. En la comunidad, nuestras expresiones no solo nos representan a nosotros mismos, sino también al Dios al que servimos. ¿Cómo estamos reflejando la luz divina en nuestras interacciones diarias? El poder de la palabra guiada por Dios se manifiesta plenamente cuando usamos nuestras expresiones para construir puentes en lugar de muros. Proverbios capítulo 16 versículo 24 nos recuerda: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Cuando nuestras palabras son suaves, gentiles y edificantes, creamos un ambiente en el que la gracia y el amor pueden florecer. Además, nuestras palabras pueden ser un medio para compartir la verdad del Evangelio. En Romanos capítulo 10 versículo 14 se plantea una pregunta crucial: ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tu voz puede ser el instrumento que Dios utiliza para llevar su mensaje de esperanza y redención a aquellos que lo necesitan. La influencia en la comunidad no se trata solo de lo que decimos, sino también de cómo actuamos. Nuestras acciones respaldan nuestras palabras y fortalecen el impacto que podemos tener. Sé consciente de tu testimonio,
porque cada palabra y acto tuyo es una oportunidad para reflejar la luz de Dios en la vida de los demás. ¿Estás listo para continuar siendo un faro de luz en tu comunidad? El poder de la palabra guiada por Dios puede transformar vidas y comunidades enteras. En nuestro viaje para descubrir el poder de la palabra guiada por Dios, hemos explorado cómo nuestras expresiones afectan nuestro entorno, nuestro corazón y la comunidad que nos rodea. Ahora, llegamos al capítulo final de esta travesía, cómo nuestras palabras pueden dejar un legado duradero. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, el apóstol Pablo comparte un testimonio valioso: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad divina, pueden convertirse en una parte esencial de la herencia que dejamos a las generaciones futuras. Imagina que tus palabras son semillas, plantadas en el corazón de aquellos que te rodean. Esas semillas crecerán y darán frutos, que perdurarán mucho tiempo después de que hayas dejado este mundo. ¿Qué tipo de legado estás construyendo con tus palabras? La palabra de Dios es eterna, y cuando la incorporamos a nuestras expresiones diarias, contribuimos a un legado que trasciende el tiempo. Salmo capítulo 119 versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cada palabra inspirada por Dios es una luz que ilumina el sendero de aquellos que vienen después de nosotros. La consistencia en nuestras palabras y acciones es clave para construir un legado sólido. Si decimos una cosa, pero actuamos de manera diferente, nuestro testimonio se ve debilitado. En cambio, cuando nuestras palabras están respaldadas por un estilo de vida coherente, creamos un legado de autenticidad y honestidad. La paciencia también juega un papel fundamental en la construcción de un legado duradero. En Gálatas capítulo 6 versículo 9, se nos insta a no desfallecer en hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Cada palabra de aliento, cada acto de amor, puede no dar frutos inmediatos, pero con el tiempo pueden transformarse en un legado de impacto positivo. Finalmente, reflexiona sobre cómo tus palabras están contribuyendo al bienestar de aquellos que te rodean. En Proverbios capítulo 31 versículo 26 se describe a una mujer virtuosa: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Que nuestras palabras no solo sean agradables al oído, sino que también lleven consigo la sabiduría y el amor que provienen de Dios. En este viaje de descubrimiento, has aprendido sobre el poder de la palabra guiada por Dios y cómo puede transformar tu vida, tu corazón, tu comunidad y dejar un legado duradero. La elección de tus palabras no solo afecta tu presente, sino también el futuro que estás construyendo. En este viaje de exploración sobre el poder transformador de la palabra guiada por Dios, hemos desentrañado la influencia que nuestras expresiones tienen en nuestra vida, corazón, comunidad y legado. Ahora, te invito a que reflexiones sobre lo compartido. ¿Cómo resonaron estas palabras en tu corazón? ¿Qué cambios podrías implementar en tu vida diaria? Tu opinión es invaluable para nosotros y nos encantaría conocer tus pensamientos. ¿Qué te llevas de este mensaje? Déjanos saber en la caja de comentarios. Tu voz forma parte fundamental de nuestra comunidad. Si este video ha tocado tu corazón de alguna manera, te invitamos a darle un me gusta. No solo nos ayuda a entender qué contenido aprecias, sino que también impulsa este mensaje positivo para que llegue a más personas que puedan beneficiarse. Y si aún no formas parte de nuestra familia, te animamos a suscribirte al canal. Únete a nosotros en este viaje de crecimiento espiritual y reflexión constante. Finalmente, si crees que hay alguien en tu vida que pueda encontrar inspiración en este mensaje, comparte este contenido. Juntos, podemos esparcir la luz divina y construir
un mundo donde nuestras palabras reflejen el amor y la esperanza que provienen de lo más alto. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Que las palabras que compartimos hoy sigan resonando en tu corazón y guiándote hacia una vida plena de significado. Bendiciones.